entregárselas al propio Estado. Entonces ya las empresas no podían disponer cuál iba a ser la tarifa. Esto se convirtió en una causa judicial porque Telecom, el Grupo Clarín, fue a la justicia, logró frenarlo y ahora el caso está en la Corte. La verdad es que del propio gobierno entienden que las chances en principio no son ganadores en este proceso en la Corte porque llegan con un recurso de queja. ¿Qué quiere decir esto? La Cámara les cerró el camino a la Corte y ellos fueron de todas maneras a golpear las puertas. Hoy en día acaba de empezar este proceso, entonces cuando Alberto dice vamos a hacer de Internet un servicio público, bueno, tenés un problema en la Corte Suprema. Recién está en este momento en el primer despacho que es el de Rosati. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Conocemos los tiempos de la justicia, esto es azaroso, no sabemos cuánto va a demorar. Por lo pronto está frenado 6 meses ese decreto, podría perfectamente extenderse. Había una versión que el mensaje del presidente de ayer también tenía que ver con que había información respecto de que la Corte iba a fallar en contra, ¿no?, del tema del servicio público. ¿Crees que esto puede tener asidero? Mira, en la Corte lo que dicen es, esto está recién en la primera de las 5 vocalías. El motivo por el que sí podría tener asidero es que por tratarse justamente de una queja, o sea, de cómo llega, podría rechazarse bastante fácilmente. Pero lo cierto es que hoy en la Corte lo que me dicen es, está empezando a caminar, no hay una decisión tomada, esto podría incluso todavía pasar al procurador, no es un tema que para nosotros tenga urgencia, esto es lo que dicen en la Corte. Bien. Y después se abre todo otro conflicto que es interesante también para conversar con nuestros invitados de hoy, que es cómo funciona esta declaración de servicio público con cómo se va a brindar el servicio. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Telecom, y no es la única empresa, es si yo no puedo manejar mis precios, si yo no puedo fijar la tarifa, no sé si voy a poder cumplir con las inversiones que tenía pautadas. A ver, esto puede ser leído de un lado como la protección natural de un empresario, del otro lado como una amenaza al gobierno. Lo cierto es que sea como sea, hay un peligro cierto de que esas inversiones terminen frenándose en un área en donde las inversiones son claves y necesitan ser sí o sí constantes para mantenerse con un servicio de Internet, por ejemplo, en este caso, que esté a la altura de lo que se necesita hoy en día. Luciana, un servicio público y hablar de una idea de estatal para lo más competitivo a nivel global, ¿es una buena idea? No, me parece gracioso que el gobierno, con tantos problemas que tiene, va a intentar atacar algo que funciona bien, digamos, porque el desarrollo, sobre todo en los últimos años, de Internet y el servicio que se ha dado, además de competitivo, ha sido sumamente expansivo, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. O sea, de modo tal que el gobierno va a buscar un problema donde no lo hay, teniendo tantos otros para atacar. Es parte de la filosofía de justamente desenfocarse en los problemas reales de la gente y buscar enemigos, en este caso enemigos que puedan ser el sector privado, empresarios, etcétera. Yo creo que hay que romper esta lógica urgente, como tantas otras cosas, ¿no?, que el kirchnerismo nos ha puesto en esta lógica de expulsar empresas, que vos decías antes, de castigar las exportaciones, como la provisión de carne que afecta a mi provincia de Santa Fe, o castigar la creación de empleo, con sindicalistas que cada vez más cazan en el zoológico, que se achican en un club que es cada vez más cerrado, porque el 40% de los argentinos que trabajan en el sector privado trabaja de manera informal, el dato sin es que ningún se tipo de vienen protección. nuevos impuestos excepcionales, esto es lo que están Bueno, evaluando. se crearon, hasta el día de hoy hubo 19 medidas tomadas por el gobierno nacional de creación de nuevos o aumento de nuevos impuestos por el kirchnerismo en este año y pico de gestión. No para, digamos, de subir impuestos, y es muy probable que lo siga haciendo, porque el modelo kirchnerista básicamente consiste en subir impuestos para generar más gasto social en compensación a la falta de creación de empleo privado. Esa es la lógica del gobierno kirchnerista, que nos lleva a una trampa a la pobreza, porque después hay más gasto público, más necesidad de subir impuestos. En esta trampa a la pobreza hace más de 15 años que está la Argentina, por eso el empleo privado hoy está 4% abajo respecto al 2011, y el empleo público está 30% arriba, porque es la base del modelo kirchnerista que hay que romper de un día para el otro, hay que ponerlo más rápido, para poner en marcha la rueda del sector privado, la rueda del empleo en el sector privado. Rogelio. Sí, siguiendo lo que decía Lucho, yo creo que en el rubro comunicaciones, Internet, hay muchas cosas para hacer, digamos, hay mucha inversión para hacer, sobre todo en el interior del país. En Entre Ríos no tenés teléfono, no tenés Internet, hay muy pocos lugares donde realmente el servicio funciona bien. Pero para que haya inversión, que es lo que se necesita,
Lo último que querés es que el Estado, que no da pie con bola en ninguna de sus obligaciones esenciales, se meta también en este sector. Tenés que generar condiciones objetivas que estimulen la inversión, acá y en el resto de los sectores productivos del país. Me parece que eso es lo que falta. Educación y trabajo. De eso nos tenemos que concentrar. En eso nos tenemos que concentrar. ¿Eso es lo que preocupa, Jorge? Educación, trabajo, ¿qué es lo que preocupa hoy cuando vos medís la percepción de la gente? Mira, cuando preguntamos la principal preocupación, el principal problema de la Argentina en términos espontáneos, lo primero que aparece es la corrupción. Pero ahora hago un apunte, me tengo que pelear con ese dato. Segundo, después viene la economía, tercero viene la inflación, después vienen los problemas como el empleo, pero en algún momento viene la educación. Es decir, lo primero que duele es el bolsillo. La corrupción aparece primero cuando a los argentinos en realidad no nos importa la corrupción. Esto no es cierto. Los argentinos utilizamos la queja por la corrupción como síntoma cuando también estamos desordenados económicamente. Es decir, una parte de los argentinos es lo suficientemente llano, honesto, lineal como para decir me duele el bolsillo, cambio de voto, ¿sabes? Voté para acá y la próxima elección voto para allá. Me enojo con el que está sentado y cambio de voto. Otra parte de los argentinos cree que ese argumento es cochino, está mal decirlo, es desaprobado socialmente y entonces sofistica esa queja y dice me duele la corrupción, el avasallamiento de las instituciones, la justicia, mentira, 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 Más mentira. el sentido republicano, decís, como... Claro, que es el argentino que quiere ser sofisticado. Ahora, después cuando da la sensación de que Menem te lleva hacia el paraíso, que el tipo se vaya en una Ferrari Testarossa con 4 rubias y 200 litros de champán en el baúl a 300 kilómetros por hora para Pinamar, no importa. Es súper simpático. Cuando Cristina da la sensación de que te lleva hacia un mundo mejor y va a ganar por el 54%, sueños compartidos no le importa a nadie, la información estaba. Ahora, cuando cabalga sobre 38% de inflación, chicones, sí duele. ¿Por qué? Porque no nos importa la corrupción. Lo que sí importa, lo que cambia el humor de los argentinos, es el showball, si dirían en mi barrio. Flor, vamos a sumar unos minutos a Mario Negri. Mario, buenas noches, nos conectamos con Córdoba. ¿Cómo estás? Bien, un gusto escucharlos y poder participar si se puede. Bueno, la justicia finalmente dijo que adelantarse la fila no era un pecado en términos de delito y por otro lado el presidente de la Nación habló de errores, pero dijo que eran errores no intencionados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, mi opinión al respecto es lo primero, que estamos frente a una crisis como la que describen, pero acompañada de una pérdida del valor de la palabra del presidente, que tiene un deterioro inmenso, y con este último acto casi ridículo hoy de querer convertirse en militante de la JP de los 70, de la que nunca fue, ¿no? Y revolucionario de Puerto Madero. Tiene panza, está gordito. Pero de cualquier manera, creo que el gobierno se puede haber equivocado, como otros gobiernos, ¿no? La pandemia, no conocer, pero este gobierno se caracterizó por pegar 3 bofetadas morales descomunales, que estará en la memoria de los argentinos, que le ha quebrado todo el esfuerzo. La primera fue los vacunatorios VIP, obviamente. Cualquiera podría haber pensado que si se le murió un familiar y tenía una cuña, entraba por la puerta del costado. La segunda, agarrar la educación como parte de una batalla política. Los alumnos de Cava eran vectores de la muerte. Los de Gildo Infran te entregaban vida. Y la tercera, esta última, que prácticamente después de 32 hechos de violencia institucional, en Córdoba murió Blas con un tiro por la espalda, el padre de Solange no la pudo ver y vio que se moría y tenía cáncer y viajaba en auto desde Neuquén, pero a la misma hora se comía asado en Olivo, no había ningún tipo de problema. Eso se llama impunidad. La idea de que desde el poder te ordenan cómo te comportas vos y en el poder yo decido cómo me comporto. Esas 3 bofetadas no las dio ni Merkel, ni Pedro Sánchez, ni ninguno de los que se dicen amigos, ni Macron. No hubieran estado en el gobierno. Hubiesen sido sometidos a un juicio político. Porque lo que le han hecho a la sociedad es quebrarle las posibilidades de confianza y de esperanza. Y un presidente, en un momento de crisis, es el que debe decir dónde está el rumbo, hacia dónde vamos, te guste o no te guste. Y el presidente nos ha dejado en alta mar. Entonces, yo creo que estamos frente a un problema mucho más grave, con los números que ustedes dieron, con los que acabamos de saber que hizo el Banco Central hoy. ¿Se acuerdan cuando decía, yo entre los jubilados y los bancos elijo los jubilados?
con las LELIC, lo que le voy a pagar es el aumento a los jubilados. Van 20.000 millones de dólares en LELIC, con una tasa del 34-35%. Se convirtió en usurero. Y además de eso, han pagado de intereses 750.000 millones de pesos. Si hubiera cumplido su promesa de dárselo a los jubilados, que por supuesto era bastante inviable, estarían cobrando la mínima por lo menos en 40.000 pesos. Mario, Pero lo que quiero significar... Le hago una consulta, porque digo, lo que está sí. planteando es un poco la agenda de la gente, y uno ve los últimos días de campaña de Juntos o de Cambiemos, depende de la localidad en la cual se desempeñan, y se ve mucho debate de interna o de ego, o de cosas... No, yo no me prendo. ¿Qué opina de lo que pasó en Juntos por el Cambio? No, yo no me prendo en eso. Yo primero creo que Juntos por el Cambio no es una Ferrari que todo el mundo quiere subir. Lo que sucede es que la sociedad necesita que se ponga equilibrio frente al desequilibrio, frente al atropello. Y Juntos por el Cambio, que gobernó y que cometió errores y tuvo aciertos y que perdimos con el pasado, no con el futuro, es la única herramienta que la sociedad tiene hoy. No es de los dirigentes, es de la sociedad, para depositarle la confianza, primero para frenar y en el acto pensar el futuro, corrigiendo los errores. Ahora, si algún dirigente piensa que la energía podría estar puesta en el 2023, debatir no tiene nada de malo, discutir tampoco, es democrático. El tema es que hay un hilo muy delgado. Es la primera vez que los debates dentro de una fuerza política o una coalición son en pandemia, no lo conocíamos ya. Y la gente se levanta. Ahora tienen que ser científicos, no saben qué vacunas se ponen, con cuál se la cruzan, cuál es la que le viene, nada. Y además están en una silla eléctrica, porque no saben si tienen trabajo, no saben de qué van a vivir. Todo vale 1.000 pesos en la Argentina y el peso no vale nada. Entonces, la política y nosotros, en Juntos por el Cambio, tenemos que controlar el volumen del discurso y debe tener mucho vínculo con lo que le pasa a la sociedad. Porque acá se trata de frenar y construir, porque yo no sé si no nos damos cuenta. En términos de desarrollo, este gobierno está poniendo en términos de inviabilidad nacional, porque además ahora nos sacó del mundo, definitivamente. Ni siquiera las políticas de prestigio como eran las de derechos humanos. Es más, se pueden violar un poquito los derechos humanos como en Venezuela, o un maridaje como el de Nicaragua puede hacer lo que quiera. Mientras tanto, como decía Rogelio, o como decía Lucho recién, que coincido, yo vengo de recorrer hoy toda la provincia de Córdoba, y estoy diciendo Córdoba como Santa Fe. Córdoba es, con el kirchnerismo, es incompatible. Los cordobeses, es como el agua y el aceite. Es decir, la idea de más subsidio y menos salario, acá no camina a la gente. Se han cerrado 20.000 pymes pequeñas, se le cayeron las persianas y, como dice Lucho, te crearon o te volvieron a imponer nuevos impuestos. Y además de eso, cuando el campo, que es lo único que nos quedó para producir algo y venderle, le va un poquito bien a los gringos, le mete la mano al bolsillo. Sí, es una Entonces, realidad. No, pero además nos mataron y nos han pegado la mitad de la cabeza con la ley de biocombustible, donde acá en el mundo exportábamos 1.000 millones de dólares, a donde además firmamos el Acuerdo de París y vamos al revés. El corte en Brasil de etanol es de 25